Muy buenos días a todos, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves, ilusionados por compartir la palabra del Señor, deseosos de recibir este maná derramado del cielo, que es su palabra, es el alimento para nuestra alma. La Biblia dice que no solo de pan nos alimentamos nosotros, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que en esta mañana lo primero que hacemos, antes de nada, es alimentar nuestra alma, nuestro espíritu a través del mensaje de la palabra de Dios. Y vamos en esta ocasión a abrir por primera vez el capítulo 7 del Evangelio de Mateo y vamos a ir hasta el versículo 1 que dice así: No juzguéis para que no seáis juzgados. Comenzamos este capítulo 7 donde el Señor cambia de mensaje con lo que anteriormente estaba hablando. Nosotros tenemos que entender una cosa: nosotros tenemos la Biblia separada en capítulos, separada en versículos, pero antiguamente no era así. Como ya te dije unos días atrás, tanto el capítulo 5 como el capítulo 6, como ahora este capítulo 7, forman parte de un mismo mensaje que Jesús dio. Y después de hablar del afán, Jesús nos da una orden bien clara: no juzguéis. De aquí en adelante se nos van a dar diferentes motivos, diferentes razones por las cuales no tenemos que estar juzgando a los demás. Pero aunque Jesús no nos diera ni un solo motivo, ni tan siquiera una sola razón, aún así deberíamos obedecer el mandamiento. Lo que pasa, lo que sucede, es que Jesús sabe que a veces nosotros nos comportamos como niños chiquititos. Quizá presumimos de madurez, pero luego a la hora de la verdad no obedecemos a la palabra del Señor. Por eso Jesús no solamente da el mandamiento, sino que también nos da los motivos de por qué tenemos que cumplir, que obedecer ese mandamiento. Esto es un principio de Dios, es una costumbre cotidiana de Jesús. Primero expone la orden, luego la explica. Ahora, aquí tenemos que tener un poco de cuidado, porque mientras que el Señor nos dice aquí que no juzguemos, si tú te vas al Evangelio de Juan, en el capítulo 7, en el versículo 24, te vas a dar cuenta que el propio Señor Jesucristo dice que tenemos que juzgar con juicio justo. Entonces parece como que aquí hay una especie de contradicción, ¿verdad? Porque por una parte el Señor me está diciendo no juzgues, pero sin embargo por otra parte me está diciendo que sí, que puedo juzgar mientras lo haga con justicia. ¿Qué es lo que aquí está pasando? De antemano te diré que la Biblia no contiene ni una sola contradicción. Y el principal motivo es que Dios no se contradice. Dios es un Dios perfecto, sin error alguno. Los que no somos perfectos y los que tenemos errores somos nosotros y no Él. Algunos encuentran aquí una contradicción porque no quieren detenerse a estudiar el contexto. Por ejemplo, aunque yo esté enseñando versículo a versículo este Evangelio de Mateo, siempre me cuido mucho de respetar el contexto que rodea ese versículo. Un versículo no se puede interpretar por sí mismo, no se puede interpretar literalmente por lo que dice, sino que se tiene que interpretar en función a su contexto. Jesús en ningún momento nos está diciendo aquí que nosotros no podemos tener una opinión propia ni expresarla, porque cuando no se te deja ni pensar ni expresarte, entonces déjame decirte que estás metido en una secta. Y yo no sé tú, pero yo no estoy en ninguna secta. Yo estoy en Cristo Jesús, que me hace libre. Y esa libertad que Él me ha dado me permite pensar, me permite razonar por mí mismo. Y ya no quiero hablar simplemente de la libertad que tengo como persona de poder expresarme, sino que Dios mismo en su sabiduría nos ha dado algo que se llama don de discernimiento. Dios a través de su Espíritu Santo nos da la capacidad de discernir, de poder conocer las cosas, de investigarlas. Incluso Jesús mismo, en este mismo capítulo, versículos más adelante, como pudiera ser el versículo 15, nos habla de que nosotros tenemos que guardarnos de los falsos profetas. Si Jesús nos estuviera prohibiendo en este versículo el juzgar, bueno, entonces ¿cómo vamos a poder identificar un falso profeta? Más tarde en Apocalipsis Dios mismo alaba a la iglesia de Éfeso porque han probado a los que dicen, a los que se llaman ser apóstoles y no lo son, y los han hallado mentirosos. Ya me dirás tú cómo se hace este trabajo si no se puede juzgar. Incluso, voy más allá, te pongo un ejemplo más. Dios a través del apóstol Pablo nos enseña en su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, que nosotros tenemos que examinarlo todo para poder retener lo bueno.
En definitiva, estas palabras de Jesús que nos dicen no juzguéis, en ningún caso debe usarse como excusa para no confrontar a los que están haciendo las cosas mal. Si hay un hermano persistiendo en el pecado, llámese pastor, apóstol o el título que se quiera poner, me da lo mismo, a esa persona se le debe llamarle la atención. Y para poder hacerlo, hay que juzgar lo que hace. Y es ahí donde entra el juicio justo. El juicio mediante lo que la palabra de Dios dice y no mediante lo que nosotros creemos, pensamos o imaginamos. Entonces, ¿a qué se está refiriendo aquí cuando dice no juzguéis? El juicio del que aquí está hablando Jesús es un juicio de crítica. De hecho, hay un comentario bíblico que dice que la mejor traducción para este versículo sería no critiques para que no seas criticado. El juicio en el cual Jesús habla aquí no es que tú no puedas juzgar las cosas o pensar por ti mismo o que no puedas tener un raciocinio personal, sino que aquí está hablando de la condena que se tiene hacia otras personas. La crítica es como un boomerang. Todo el que critica al final va a volver, va a ser criticado. Aquellos que se pasan la vida criticando a los demás, al final, tarde o temprano, van a ser objeto también de crítica. Así que por favor, no te dejes confundir. No permitas que nadie te diga que no puedes tener opinión propia. No te dejes manipular por absolutamente nadie, malcitándote este versículo que dice que tú no puedes juzgar. Lo que no puedes es criticar. Lo que no puedes es condenar. Pero estamos llamados a juzgar con un juicio justo. Porque si no lo hacemos, va a suceder lo que tanto habla el Nuevo Testamento de los falsos maestros. Claro, como se nos enseña que no podemos juzgar, que no podemos hacer nada, pues aquí hay que admitir toda clase de enseñanza y toda clase de directrices que nos da cualquier persona. Pero yo desde luego que ya no paso por ahí. Por desgracia he aprendido que haciendo eso, lo único que consigues es hacerte daño a ti mismo, hacer muchísimo daño a la iglesia del Señor y también hacer daño a esa persona que está haciendo las cosas mal. La iglesia del Señor, hoy más que nunca, tiene que examinar al detalle cada enseñanza que se está predicando y no decir amén a todo lo que se dice. Así que aprendamos a escudriñar la Biblia como tiene que ser. Amén. Vamos a orar en esta mañana, a darle gracias al Señor. Señor, te damos las gracias porque de verdad que eres bueno, Señor. Gracias porque nos dejas adorarte, nos dejas que nos acerquemos cada día a ti por las mañanas, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos guardes, que nos bendigas, que pongas tu mano sobre cada uno de nosotros y hoy jueves, Señor, que tu bendición pueda respaldarnos en todo momento. Gracias por todo lo que estás haciendo y sobre todo gracias por todo lo que vas a hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana viernes, si así Dios nos lo permite y nos vuelve a dar el privilegio un día más de compartir la palabra del Señor. Dios te bendiga.